Vivo en este momento con la periodista de La Voz de América desde Estados Unidos, Natalie Salas. Bienvenida como siempre a TN23. Natalie, lo que está ocurriendo, lo que ha ocurrido en los últimos días en Estados Unidos, la lógica lleva a pensar que debería disminuir entonces la cantidad de personas que tratan de ingresar de manera irregular y por supuesto también la cantidad de personas que en este momento pudieran solicitar asilo en ese país, tomando en cuenta, repito, las decisiones que se han tomado en los últimos días en la gran nación. Sin embargo, está ocurriendo lo contrario. Así es, Alan, muy buenas tardes para ti y para todos los amigos de TN23. Bueno, fíjate que como tú lo señalabas, al contrario de lo que se podría pensar, más bien está aumentando el número de personas que están buscando refugio en los albergues que están ubicados a lo largo de toda la línea limítrofe entre Estados Unidos y México. Esto a la espera de que las cosas puedan cambiar, tomando en cuenta que el día de ayer se suponía que se iba a levantar la vigencia del título 42. Sin embargo, el día de hoy, Alejandro Mayorkas, quien es el secretario de Seguridad Nacional, volvió a emitir un mensaje señalando que las fronteras no están abiertas y en palabras textuales decía que las personas no se deben arriesgar a tratar de venir para pasar a Estados Unidos cuando saben que las van a devolver, porque las van a detener y las van a devolver. Aquí, por ejemplo, yo me encuentro a pasos de Ciudad Juárez. Aquí vemos el muro en una de sus estados, de sus partes, y hemos podido, por ejemplo, verificar que hay muchas personas que están pasando o tratando no de pasar directamente aquí a Estados Unidos, sino que se entregan a las patrullas fronterizas y de allí entonces no se conoce cuál sería su destino. Hay algunas personas que pudieran ser liberadas dentro de Estados Unidos, esto dependiendo de cuál sea el caso. Recordemos que esto es algo muy particular, y también hay personas que son sencillamente devueltas. También hay algo importante que recordar, y es que la medida que se conoce como permanencia en México, que en una oportunidad se retiró su vigencia, pero después fue reinstalada, también indica que estas personas deben esperar en México lo que es el resultado de sus diferentes casos de asilo o de cualquier otro alivio migratorio. Por ejemplo, también tuvimos la oportunidad en La Voz de América de conversar con uno de los directores de Casa Anunciación, que es una red de albergues y refugios que van desde acá, desde El Paso, Texas, hasta Nuevo México, en Las Cruces, Nuevo México, y también señalaba que solicitaban la ayuda de las autoridades locales para que se abran albergues de paso, porque hay algunas personas que son liberadas dentro de Estados Unidos y también necesitan tener como un albergue de paso hasta que se decida cuál va a ser su futuro. Lo cierto es que las cosas no han cambiado, continúa el título 42 en vigencia, sigue la Casa Blanca intentando con sus abogados del Departamento de Justicia apelar a esta decisión del juez federal de Luisiana que se dio a conocer el pasado viernes, pero todavía este proceso pudiera llevar quizás algunas semanas o incluso meses. Natalie, migrar es un derecho universal, todos podemos hacerlo, todos tenemos ese derecho a cualquier parte del mundo. Sin embargo, es muy importante tomar en cuenta lo que voy a mencionar en este momento para las personas que nos están viendo y tienen la idea de llegar a Estados Unidos a solicitar asilo. Muchos se confunden con el hecho de que dicen, bueno, Estados Unidos no está recibiendo en este momento, pero me mandan del lado mexicano para que yo espere. El gobierno de Estados Unidos no se encarga de estas personas, no les ofrece alimento, no les ofrece agua, no les ofrece cuidado, y tampoco lo está haciendo el gobierno de México. Literalmente las personas que están en ese lugar, que llevan incluso varios años, al menos 2 años algunas, están sobreviviendo de pura caridad. Fíjate que tú lo que señalas, ciertamente las autoridades como tal han ofrecido ciertos programas. De hecho, esta situación con los migrantes no es nueva. Como tú lo decías, también hay personas que han estado esperando incluso hasta 2 años o un poco más. Y ciertamente se han abierto algunos alivios migratorios, por ejemplo, en México, para que estas personas puedan de alguna manera reinsertarse o insertarse en la sociedad mexicana, acudiendo a las leyes de México, pero en todo caso es muy particular, tienen que llenar un caso. Lo mismo que aquí en Estados Unidos, como tú lo decías, el gobierno de Estados Unidos no se está haciendo cargo de estas personas, y definitivamente también sigue en vigencia el título 8, algo que recordaba Alejandro Mayorkas en su mensaje del día de hoy, y es que esas personas que no tienen unos requisitos robustos, fuertes, un caso bien armado para
para presentarlo ante una corte de inmigración, sencillamente son devueltas, son deportadas. Y todos los días ocurren estas devoluciones. Al mismo tiempo que estas personas, muchas de ellas creen que las fronteras sí están abiertas. Hemos conocido de casos en series que hemos presentado aquí en La Voz de América, de casos que personas dicen que, bueno, que fueron engañadas, que pagaron una cantidad de dinero a una persona que les prometió pasarlos a Estados Unidos porque las fronteras estaban abiertas, o personas que piensan que si traen a niños pequeños o a menores de edad, o si dejan a su hijo menor de edad no acompañado, entonces esa persona, ese niño podrá entrar, o ellos podrán entrar porque traen un niño en brazos, y eso no está ocurriendo. El día de ayer también pudimos presenciar el momento en que la patrulla fronteriza aquí en El Paso, Texas, detuvo a una familia. Ellos venían justamente de Guatemala, y nos explicaba la señora y la niña pequeña que tiene 10 años que estaban días caminando, y muchas veces estos mismos niños, y es lo que los analistas y expertos en la materia señalan, estos niños ni siquiera saben qué es lo que está ocurriendo a ciencia cierta. Es por eso que, si bien se les puede dar abrigo o albergue durante algunos días, no es una situación perenne, y las autoridades de Estados Unidos han sido enfáticas en ese sentido. Claro, hay varios puntos o varios aspectos que se han podido analizar. El primero de ellos tiene que ver con esta situación humanitaria que hemos referido. También está el aspecto político. Recordemos que estamos a las puertas en algunos días de la realización de la Cumbre de las Américas, y uno de los temas álgidos en estas discusiones bilaterales, sobre todo con México, es justamente el tema de la inmigración. Y por supuesto también está la parte económica, y es que no hay en estas zonas de fronteras quizás la capacidad, primero, para asumir el gasto que representa esta cantidad de migrantes, pero al mismo tiempo también lo que significa darles plaza, por ejemplo, de trabajo en el caso tal de que se deseen quedar. Es por eso que algunos de ellos, en albergues que hemos podido comprobar en semanas pasadas, como por ejemplo en Tijuana, quedan algunos centroamericanos y haitianos en su mayoría. Pero te acuerdas, también hubo una gran ola de colombianos y de venezolanos, y ya no se encuentran, por ejemplo, en estos albergues de Tijuana, se han mudado hacia otros estados de México. Bastante complicado definitivamente la situación que enfrentan estas personas a la espera de saber cuál va a ser su futuro, y bastante complicado también, sobre todo por las decisiones que se han tomado últimamente en Estados Unidos. Hablamos de personas que tienen que paralizar el estudio definitivamente de los niños que están en esos albergues, bastante complicado en cuanto al clima, lo que platicábamos ayer, la educación, la salud. Y justamente quiero referirme a esto ya para finalizar, Natalie. ¿Qué pasa con esos albergues y qué pasa respecto de la pandemia? ¿Alguno de los dos gobiernos se está encargando, por ejemplo, de practicarles hisopados? ¿Qué pasa si una persona empieza a presentar los síntomas del virus? ¿Están haciendo algo para evitar que esos lugares se conviertan en focos de contagio? Es que precisamente por eso, Alan, es que están tratando de devolver a la mayor cantidad posible de personas que apenas llegan y no tienen las bases para poderse quedar, definitivamente son devueltos, sobre todo para evitar la aglomeración en estos albergues o en estos sitios de cuidado temporal, porque ciertamente, como tú lo señalabas, aunque la pandemia se supone que está controlada de acuerdo con los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades aquí en Estados Unidos, razón por la cual se intentaba levantar el título 42, que tiene un espíritu en la ley, pues tiene una base sanitaria, ciertamente quizás no hay las capacidades para poder abrigar a tanta gente y aislarlos en el caso de que sea necesario con respecto al caso de la COVID-19. Al principio de la pandemia sí vimos imágenes y se presentaron episodios de aglomeración de personas, y que había una gran dificultad para mantener a estas personas y, por supuesto, practicarles los cuidados necesarios o los exámenes necesarios. Es por eso que, como decía Alejandro Mayorkas el día de hoy, estas personas van a ser devueltas, porque el título 42 así lo establece. Una persona que llegue aquí y se entregue a las autoridades fronterizas o sea detenida en su intento de cruzar de forma irregular, sencillamente va a ser devuelta. Natalie, excelente trabajo como siempre. Gracias, pero y otro punto rápidamente antes de Por favor. terminar el contacto, como tú lo decías, las altas temperaturas, y ese era otro llamado que hacían las autoridades de CBP el día de ayer, y es que en este momento estamos apenas en primavera, y aquí es solamente estar quizás unos 10 minutos al aire libre ya pega el calor. Imagínate cuando llegue el verano, que las temperaturas son mucho más altas para personas que están a veces días y muchas horas caminando. Es por eso que el mismo director, el vocero de Fronteras, de División de Fronteras y Aduanas, decía que muchas veces se consiguen a personas deshidratadas o con un estado crítico de salud, abandonadas a su suerte cuando ya no pueden continuar con la travesía.
Justo lo que te mencionaba hace exactamente 24 horas. Por ejemplo, los guatemaltecos que están en ese lugar, no estamos acostumbrados a temperaturas más allá de 32 grados, 35 como máximo, y definitivamente es más alto lo que ocurre en ese lugar. Si hablamos de frío, sentimos frío en la capital guatemalteca cuando hablamos de 10 grados centígrados y evidentemente en ese sector desciende más la temperatura. Así que estamos muy atentos siempre a lo que está ocurriendo en esa zona del país. Natalie Salas es periodista de La Voz de América en vivo para TN23, refiriéndose justamente a las personas que se encuentran en los albergues a la espera de tratar de resolver su situación, aunque bastante complicado de momento.